Human History. ¿Por qué Japón realmente atacó Pearl Harbor? Es la mañana del 7 de diciembre de 1941, un domingo cualquiera en el paraíso de Hawái. El aire es cálido y el cielo está perfectamente despejado. Pero de repente, un zumbido distante de motores crece hasta convertirse en un estruendo ensordecedor. Cientos de aviones, con un amenazante círculo rojo en sus alas, llenan el cielo. En ese instante, nadie lo sabe, pero la historia está a punto de cambiar para siempre. Son las 7:48 de la mañana hora local, cuando suenan las primeras alarmas. El paraíso se transforma en un infierno. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Por qué una nación al otro lado del mundo decidió atacar a un gigante que parecía dormido? El bombardeo de Pearl Harbor no fue un arrebato de locura. Fue el resultado de décadas de tensiones, ambiciones imperiales y una guerra económica que dejó a Japón en una encrucijada. Esta es la historia de cómo la ambición de un imperio chocó con la de otro, llevando a uno de los ataques más audaces de la historia moderna. Una apuesta calculada que se convertiría en el mayor error estratégico de Japón. Sección 1. El ascenso de un imperio hambriento. Para entender el camino a Pearl Harbor, tenemos que viajar a finales del siglo XIX. Japón, una nación feudal y aislada durante siglos, vivió una transformación increíble con la restauración Meiji a partir de 1868. En solo unas décadas se industrializó y militarizó a una velocidad de vértigo. Pero esta modernización tenía un talón de Aquiles: la falta de recursos. Japón es una isla pobre en materias primas como el petróleo, el caucho y el acero, el combustible que alimentaba su nueva economía y su creciente maquinaria de guerra. Impulsado por un nacionalismo feroz y la creencia en su destino como líder de Asia, Japón se lanzó a conquistar los recursos que necesitaba. Primero derrotó a China en 1895. Luego asombró al mundo venciendo al Imperio Ruso en 1905. En 1910 se anexió Corea. Para la década de 1920, Japón ya no era una nación aislada, sino un imperio en plena expansión. Sección 2. La expansión por Asia y la alarma de Occidente. Los años 30 llevaron la ambición japonesa a otro nivel. Con el mundo hundido en la Gran Depresión, los militares ultranacionalistas tomaron casi todo el control del gobierno en Tokio. Para ellos, la expansión era una misión sagrada: liberar a Asia de la influencia occidental. En 1931, el ejército japonés fingió un sabotaje para justificar la invasión de Manchuria, una región china riquísima en recursos. La comunidad internacional condenó la agresión y Japón, en respuesta, se retiró de la Sociedad de Naciones en 1933, aislándose aún más. Pero nada los detuvo. En 1937 lanzaron una invasión a gran escala del resto de China, cometiendo atrocidades que horrorizaron al mundo. Esta expansión chocó de frente con los intereses de las potencias occidentales, sobre todo los de Estados Unidos, que veía el avance japonés como una amenaza directa a la estabilidad y a sus negocios en el Pacífico. La tensión, que llevaba años cocinándose, estaba a punto de estallar. Sección 3. El gigante dormido despierta. Al principio la respuesta de Washington fue diplomática, pero se fue endureciendo. Cuando Japón firmó el Pacto Tripartito en 1940, aliándose con la Alemania nazi y la Italia fascista, Estados Unidos empezó a ver a Tokio como parte de una amenaza global. El presidente Franklin Roosevelt aplicó una serie de sanciones económicas, pero el golpe de gracia llegó en julio de 1941. Después de que Japón ocupara la Indochina francesa para controlar el sudeste asiático, Roosevelt tomó una medida drástica: congeló todos los activos japoneses en Estados Unidos e impuso un embargo total a las exportaciones de petróleo. Gran Bretaña y los Países Bajos se unieron.
Esto fue un jaque mate económico. Japón dependía de las importaciones para casi el 90% de su petróleo, y gran parte venía de Estados Unidos. De la noche a la mañana, su maquinaria de guerra se quedó sin combustible. Sus reservas solo durarían unos pocos años, y mucho menos en una guerra total. Para el alto mando japonés, esto no era una sanción, era un ultimátum. Sección 5. La decisión final en Tokio. El embargo petrolero puso a Japón ante un dilema terrible. Podía ceder a las demandas de Estados Unidos y retirarse de China e Indochina, lo que significaría el fin de su imperio y una humillación total, o podía ir a la guerra para apoderarse por la fuerza de los campos petroleros de las Indias Orientales holandesas. En Tokio, los militares más radicales, liderados por el general Hideki Toshio, ganaron la batalla política. Toshio fue nombrado primer ministro y para él la negociación había terminado. La única opción era la guerra. Sin embargo, sabían que atacar las colonias europeas provocaría una respuesta militar de Estados Unidos. La flota del Pacífico estadounidense en Pearl Harbor era una daga apuntando directamente a su plan de conquista. El almirante Isoroku Yamamoto propuso una solución audaz: un golpe preventivo y devastador contra Pearl Harbor. Su lógica era arriesgada pero clara. Si podían neutralizar a la flota estadounidense, ganarían una ventana de tiempo, quizá un año, para conquistar el sudeste asiático y crear una fortaleza impenetrable. Creían que ante un golpe tan devastador, un Estados Unidos en shock se vería forzado a negociar la paz. Fue una apuesta calculada que se convertiría en el mayor error estratégico de Japón. Sección 6. El día de la infamia. El plan, llamado Operación Z, fue preparado con un secretismo absoluto. El 26 de noviembre, una flota con 6 portaaviones y más de 350 aviones zarpó de Japón en silencio de radio. Su objetivo, Pearl Harbor. La mañana del domingo 7 de diciembre, la base estaba relajada y en un bajo estado de alerta. A las 7:48 am se dio la primera alarma oficial. Poco después, la primera de las 2 oleadas con 183 aviones se abalanzó sobre la base. El comandante Mitsuo Fuchida gritó la famosa señal Tora, 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 confirmando que habían logrado la sorpresa total. El caos se desató. Bombarderos y torpederos atacaron los acorazados anclados en Battleship Row. El USS Arizona fue alcanzado por una bomba que detonó sus municiones, matando a 1.177 tripulantes en una explosión apocalíptica. En menos de 2 horas, todo había terminado. El resultado fue devastador. Más de 2.400 estadounidenses murieron, incluyendo civiles. 8 acorazados fueron hundidos o gravemente dañados, y más de 180 aviones quedaron destruidos. Japón, por su parte, perdió solo 29 aviones. Por suerte para Estados Unidos, sus 3 portaaviones no estaban en el puerto ese día, un hecho que sería decisivo para el futuro de la guerra. Sección 6. El error de cálculo. Tácticamente, Pearl Harbor fue un éxito increíble para Japón. Estratégicamente, fue un error catastrófico. La apuesta de que el ataque desmoralizaría a Estados Unidos demostró que no entendían en absoluto el espíritu estadounidense. En lugar de miedo, el ataque generó una ola de furia y unidad nacional como nunca antes. El Congreso declaró la guerra a Japón casi por unanimidad. Días después, Alemania e Italia declararon la guerra a Estados Unidos, sellando el destino de una verdadera guerra mundial. Como el almirante Yamamoto temía, Japón había despertado a un gigante dormido y lo había llenado de una terrible determinación. Al no destruir las reservas de petróleo de la base, ni por sobre todo los portaaviones, el ataque que debía asegurar el imperio japonés se convirtió en el primer paso hacia su destrucción. El ataque a Pearl Harbor fue una decisión desesperada, pero desencadenó una respuesta que sus líderes jamás imaginaron. Fue el choque inevitable de 2 potencias con visiones opuestas para el futuro del Pacífico. Pero ahora te pregunto a ti, ¿crees que Estados Unidos habría entrado en la guerra si Japón no había atacado? ¿O el embargo económico por sí solo habría provocado otro tipo de conflicto? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta,
suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo video. Hasta la próxima.